Vamos a comenzar con una nueva serie de mensajes con respecto a las 7 fiestas levíticas. Un mensaje verdaderamente muy interesante en la palabra de Dios. Tenemos que el salmista oraba las palabras que encontramos en el Salmo 119, versículo 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. La ley del Señor es maravillosa. La ley del Señor, debemos comprender muy bien, esconde muchos tesoros de sabiduría, de conocimiento. Están escondidos en la ley. Y por tanto necesitamos que Dios nos abra los ojos espirituales para poder entender, para poder contemplar, para poder mirar, para poder encontrar esos tesoros escondidos en la ley del Señor. Es impresionante cómo podemos encontrar tantos tesoros, tantas cosas escondidas en la palabra de Dios. Y miren, esta no es una idea aislada en la Escritura. Podemos recordar el Salmo capítulo 78, el Salmo 78, versículos 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Como decía, hay maravillas en la ley del Señor. Dios habla cosas escondidas desde tiempos antiguos que han quedado escritas en su ley, que no vamos a encontrar a simple vista o con una lectura descuidada. No las vamos a encontrar así. Y las vamos a encontrar a menos que Dios nos la muestre. Por eso orar: Señor, abre mis ojos para ver las maravillas escondidas en tu ley, para poder encontrar las cosas escondidas que tú hablas desde tiempos antiguos. Dios desde el principio, Dios desde tiempos antiguos ha hablado, ha inspirado cosas antiguas que han quedado en su ley, que han quedado en su palabra y que podemos ir descubriendo. Veamos ahora en Proverbios capítulo 25, versículo 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Amén. Aquí tenemos el cuadro completo. Nuevamente la idea: Dios encubre sus asuntos. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Dios encubre sus asuntos. Habla cosas escondidas desde tiempos antiguos. Por eso debemos orar: Dios mío, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. Dios encubre sus verdades, sus tesoros, para así filtrar sus tesoros de sabiduría y conocimiento de aquellos que no los aprecien, para que no los obtengan, para que no los encuentren, para que solamente aquellos que los aprecien, aquellos que escudriñan,
profundizan, buscan diligentemente y oran, Dios mío, mientras escudriño y profundizo. Abre mis ojos para ver las maravillas escondidas de tu ley, para ver las maravillas que tú has escondido desde tiempos antiguos. Pero sí debemos orar y buscar diligentemente en las Escrituras para que Él nos pueda abrir los ojos espirituales, la podamos encontrar, esas maravillas escondidas en la ley de Dios. Y a partir de este mensaje, o este es el primer mensaje, realmente este mensaje es una introducción a las 7 fiestas levíticas y su aplicación en la vida del creyente. Hoy no vamos a empezar, o en esta ocasión, en este mensaje, no voy a empezar con la primera fiesta aún. Es un mensaje introductorio a las 7 fiestas levíticas, estableciendo bases. Una base importante a establecer es que la gracia no elimina la ley. La gracia no elimina la ley. Esto es una verdad que debemos comprender muy bien. Muchos creyentes, precisamente que no estudian, que no profundizan, quizá algunos son sinceros, pero no profundizan, no estudian, tienen poco entendimiento y citan el siguiente verso que voy a dar y lo entienden mal. El verso es Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Muchos repiten, no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y con esa declaración, llegan a eliminar, a desechar gran parte de la Biblia. El Antiguo Testamento. Pues para muchos, el Antiguo Testamento es la ley. El Nuevo Testamento es la gracia. Ya no estamos bajo la ley, el Antiguo Testamento ya pasó. Estamos bajo la gracia, solo nos interesa el Nuevo Testamento. Y con eso se perdieron de muchos tesoros escondidos que Dios tenía para ellos. Pero se les olvida lo que Jesús dijo. Jesús dijo que Él no vino a quitar la ley. No vino a eliminar la ley, sino a cumplirla. En Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahora lo voy a leer en otras versiones bíblicas. En la Biblia de las Américas nos dice, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En la Biblia Reina Valera 1865, una versión antigua, nos dice, no penséis que he venido para invalidar la ley o los profetas. No he venido para invalidarlos, sino para cumplirlos. O sea, si lo vemos en otras versiones bíblicas, Jesús dice, no he venido a abolir la esclavitud. Como aquellos grandes, la ley o los profetas, como aquellos grandes libertadores que han abolido la esclavitud.
Jesús dice, no vine a abolir la ley. No vine a invalidar la ley, a quitarle el valor a la ley. Y así, si vemos en otras versiones, nos dice que Jesús no vino a anular la ley o los profetas, no vino a derogar, a destruir, a quitar la ley o los profetas. En ninguna manera. Pensemos en esto por un momento. Pensemos en esto. ¿Qué dijo Jesús cuando le levantó la copa al instituir la Santa Cena? Él dijo en Lucas 22:20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Es decir, la sangre de Cristo hizo posible el nuevo pacto. Ahora, en Hebreos 12:24 nos dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Jesús es el mediador del nuevo pacto por su sangre que Él derramó por nosotros. Es el mediador del nuevo pacto, al que muchos le llaman la gracia. Pero ¿qué característica tiene el nuevo pacto? ¿Desecha la ley? ¿Elimina la ley? No, no elimina la ley. Al contrario, leemos en Hebreos 8, del 6 al 10, que en ese nuevo pacto, ¿qué hace el Señor? Dice el Señor, en el nuevo pacto pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. No elimina la ley. No. El Señor la pone en nuestra mente y en nuestro corazón. No se elimina la ley en el nuevo pacto. Al contrario, nos la pone más cerca. Nos la imprime en nuestra mente y corazón, nos la imprime. Y aún más, eleva la ley. Eleva la ley. Pero no profundizaré en eso. De hecho, la gracia eleva la ley. Porque en la gracia tenemos precisamente la gracia disponible de parte de Dios, la gracia, la habilidad divina, la fuerza, la habilidad para cumplir la ley. Así que la gracia no elimina la ley. Pero entonces tenemos que ofrecer los sacrificios levíticos y los diferentes ritos de la ley. Tenemos que apedrear a los infractores como mandaba la ley. Tenemos que guardar todos los ritos de la ley. No. Entonces, tenemos que habrá cosas, aspectos de la ley que tengamos que guardarlos de una manera literal. Hay aspectos de la ley que los debemos guardar de una manera literal, pero habrá otros que tengan un cumplimiento espiritual, un cumplimiento más profundo que el literal, físico, que tengan un cumplimiento en lo espiritual. Y miren, hace un tiempo, mi esposa me preguntaba, una pregunta que yo alabo a Dios, que ella me haya hecho. Porque ella me decía, Marco, dame un verso en la Biblia donde me muestres
que debemos cumplir de una manera literal de la ley y que tiene un cumplimiento espiritual para nosotros como creyentes del nuevo pacto. Porque si no me das un verso que me muestre qué es lo que tiene un cumplimiento espiritual para nosotros como creyentes, podríamos caer nosotros mismos en escoger de una manera caprichosa a nuestra propia voluntad, a nuestro propio deseo, que vamos a guardar y que no vamos a guardar, que vamos a espiritualizar y que no vamos a espiritualizar. Así que dame un versículo, me dijo mi esposa, dame una base bíblica clara y contundente que me muestre que de la ley es lo que debemos de guardar de una manera literal, o que me muestres que de la ley tiene un cumplimiento espiritual en nosotros como creyentes. Sí me puso a pensar. Y esto me llevó a escudriñar más. Y Dios, por su gracia, me mostró la respuesta. Ahora quiero hablarles sobre la transición entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Veamos en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Miren qué interesante. Lo que está Pablo diciendo aquí es que como cristianos no debiéramos ser juzgados o juzgar a otros por no observar, por no cumplir de una manera literal lo que nos habla la ley en cuanto a comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Y dice, nos deja claro que son cosas que no tenemos que guardar literalmente, sino que dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Todas estas cosas, todo lo cual, todas estas cosas, comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, día de reposo, es una sombra. Como creyentes no debiéramos juzgar a otros, o no debiéramos ser juzgados por no observar, por no cumplir literalmente estas cosas, porque estas cosas en el antiguo pacto eran una sombra de algo más profundo, de un cumplimiento más profundo en el creyente en lo espiritual. Es una sombra de lo que había de venir para ellos, pero para ellos en el antiguo pacto, pero que para nosotros ya llegó. Estos aspectos que se mencionan aquí son una sombra para nosotros, lo que significa que sí tienen un cumplimiento para nosotros, mas no literal, sino como una sombra, como una figura, un cumplimiento espiritual. Son un símbolo para nosotros de algo que se cumple en nosotros en lo espiritual, tal como se habla en Hebreos. Veamos en Hebreos 8, del 3 al 5. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdotes que presentan
las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ahora aquí nos habla, aquí en Hebreos 8 del 3 al 5, nos está hablando de las ofrendas, sacrificios, del sacerdocio, del tabernáculo, de los cuales nos habla, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. O sea, sacrificios. A lo que leímos en Colosenses, podemos sumar sacrificios, sacerdocio, tabernáculo. Todas estas cosas son una sombra, un símbolo, una figura de cosas celestiales. Pues tienen un cumplimiento en lo espiritual, en nosotros. Y sigue diciendo más adelante, en Hebreos 9, del 9 al 12. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No, nuevamente, nos está diciendo, con otras palabras, que estos aspectos de la ley son símbolo para el tiempo presente. Eran un símbolo para el tiempo presente. No la imagen misma, no el cumplimiento. Esto es un símbolo de un cumplimiento más profundo en lo espiritual, en el creyente. Y aquí en Hebreos 9, igual sigue mencionando ofrendas, sacrificios, comidas, bebidas, abluciones. Así que juntándolo todo, juntando lo que nos dice Colosenses 2 del 16 al 17, Hebreos 8 del 3 al 5, Hebreos 9 del 9 al 12, tenemos que de la ley, todo lo relacionado con comida o bebida, lo que debemos comer, lo que no debemos comer, animales puros, impuros, días de fiesta que menciona Colosenses, días de fiesta, que es nuestro tema, lunas nuevas, días de reposo, ofrendas, sacrificios, sacerdocio, tabernáculo, todo esto, todas estas cosas, todas estas clasificaciones de cosas, todas las leyes relacionadas con esto que acabo de mencionar son símbolo para el tiempo presente, son una figura, una sombra de cosas celestiales, de lo que había de venir. Para ellos era lo que había de venir en el nuevo pacto en el cual ya estamos. Y estas cosas tienen un cumplimiento para nosotros como creyentes. Un cumplimiento más profundo que literal. Un cumplimiento en lo espiritual. Y allí es donde encontramos, al ir descubriendo las verdades escondidas en esas sombras,
Ahí encontramos en esas sombras, en esos símbolos, verdades escondidas, tesoros escondidos en la ley. ¿Cómo? ¿Cómo? Detrás de esas leyes relacionadas con el sacerdocio, el tabernáculo, las fiestas, hay verdades escondidas, maravillas en la ley del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Ninguna de estas cosas que hemos mencionado las tenemos que guardar física y literalmente como creyentes, pero tienen una aplicación espiritual y práctica en la caminata del creyente. Y hay algo más. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 1, 2 y luego 6 y 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Ahora aquí Pablo nos está hablando del viaje de los hijos de Israel, que comenzó con Moisés sacando a los hijos de Israel de Egipto hasta llegar al reposo de Dios. Y nos muestra que este viaje, de principio a fin, es un tipo, es un ejemplo, un tipo, una figura, una sombra para nosotros como creyentes en lo espiritual. Asimismo, es una exhortación y advertencia. Y precisamente las fiestas de las cuales estaremos hablando en los siguientes mensajes de esta serie conmemoran diferentes etapas en el viaje de Israel. De hecho, todo está relacionado de una manera maravillosa. Y tenemos que son 7 fiestas de Jehová, las cuales encontramos en Levítico 23. La primera es la fiesta de la Pascua, la segunda es la fiesta de los panes sin levadura, la tercera es la fiesta de las primicias, la cuarta es la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas, la quinta es la fiesta de las trompetas, la sexta es la fiesta del día de expiación y la séptima es la fiesta de los tabernáculos. A estas se les llama las 7 fiestas de Jehová, y cada una de estas puede y debiera tener un cumplimiento en lo espiritual en cada creyente. Vienen a representar diferentes pasos importantes y claves en la vida del creyente. Y miren, hay creyentes que se quedan en la primera fiesta y de ahí no pasan. Habrá otros creyentes que llegan al cumplimiento de la tercera fiesta, la fiesta de las primicias, y de ahí no pasan, ahí se quedaron estancados. Habrá otros que lleguen a la cuarta y hasta ahí, pero no llegan a la meta. Hay mucho camino por delante. Largo camino nos resta. Y estas fiestas nos llevan como creyentes a tener una necesidad de una visión creciente y de avanzar. La necesidad de tener una visión creciente y de avanzar. En Proverbios 29, 18 nos dice:
Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Este verso lo que nos está diciendo, nos está queriendo decir, es que sin una visión profética, sin una visión creciente, sin una visión a más y a más y a más, es la idea. El pueblo se desenfrena. El pueblo vive descuidadamente. Cuando no hay una visión creciente, por más, por ir más adelante, el creyente vive desenfrenado. El creyente vive descuidadamente su vida cristiana, la vida espiritual. No tiene metas, no tiene propósitos. Veamos lo que dice Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Amén. Dice aquí el escritor de Hebreos, dejando ya los ABC de las doctrinas de Cristo, dejando ya los asuntos elementales de nuestra caminata cristiana, vamos adelante, extendámonos hacia adelante, a la perfección, avancemos creyentes, avancemos cristianos, vamos adelante, caminemos. Dejando ya las niñerías, vamos adelante a la perfección. Hay mucho camino por delante para el cristiano. Y quiero terminar este mensaje con Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Esto mismo hagamos. Esto mismo hagamos al considerar las diferentes fiestas, al ver los pasos que tenemos por delante. Olvidar lo que queda atrás, extendernos a lo que está delante. Dejar ya las niñerías, los rudimentos, ir adelante a la perfección, proseguir a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos largo camino por delante como creyentes. Elevemos nuestra visión, porque hay mucho camino por delante en nuestra vida cristiana. Dios tiene mucho por sorprendernos. Dios tiene mucho por delante para nosotros. Así que avancemos y sigamos adelante con Dios. Y yo te animo. Escucha los siguientes mensajes. No nada más el que sigue y el que sigue, porque así sucede con muchos creyentes. Muchos creyentes empiezan bien, pero no perseveran, no siguen adelante hasta el fin. Y yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo, que sigas escuchando los siguientes mensajes y permitas que el Espíritu Santo de Dios, por medio del mensaje de las fiestas de Jehová, eleve tu visión en tu caminata cristiana para ir adelante a la perfección, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya.